tiroides tiene receptores para su misma hormona, para de esta manera limitar el ingreso de yodo, porque recuerden que las hormonas tiroideas necesitan de tirosina y de yoduro para formar las hormonas tiroideas. Pero cuando ya está la producción más que adecuada, hay un autocontrol o autorregulación para que la tiroides deje de producir más hormonas tiroideas y se cierre la captación de yoduro. Resumiendo lo que les acabo de decir, comunicación paracrina, vecinita, endocrino, larga y autocrina a sí misma. Tenemos 4 tipos de hormonas. Les voy a hablar de la clasificación que es bien sencilla. Tenemos las hormonas no esteroideas, esteroideas, las hormonas lipídicas. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando yo les hablo de las hormonas no esteroideas, tiene sinónimos. Pueden ser los siguientes: derivadas de aminoácidos, si forman varias pelotitas, peptídicas, o incluso pueden encontrarlas en algún libro como proteicas. Entonces, cuando yo diga no esteroideas, proteicas, derivadas de aminoácidos, peptídicas, estoy hablando de la misma clasificación. Son aminoácidos. Y ustedes saben que los aminoácidos van a formar péptidos. Y 100 aminoácidos van a formar una proteína. Así que lo mismo. Lo más importante que quiero que recuerden para el examen, queridos alumnos, aparte de estos nombres, es que las hormonas no esteroideas se adhieren a un receptor en la membrana. Acá lo estoy señalando. Este de acá es la hormona proteica, que se adhiere a un receptor en la membrana, en la parte externa de la célula. Y este de acá es el receptor. Viene la hormona y se adhiere a su receptor. El receptor tiene en la parte interna de la célula un sitio activo que inicia una cascada de reacciones, obviamente mediada por enzimas, que inducen cambios en la célula. La hormona actúa entonces como el primer mensajero y los bioquímicos producidos una vez que esta hormona se acopla a su receptor y viene en la cascada de reacciones, los bioquímicos producidos que inducen a los cambios en estas células se llaman segundos mensajeros. Entonces, primer mensajero es la hormona. Estoy hablando de las hormonas no esteroideas. Los segundos mensajeros son todos los bioquímicos producidos por esta reacción en el interior de la célula. ¿Cuál es el bioquímico o el segundo mensajero, porque así se les llama, más importante? Son varios, yo les voy a tomar para el examen 4. Pero el que quiero que recuerden es el AMP cíclico. Dentro de la clasificación, y nunca van a tener pierde, las hormonas no esteroideas o derivadas de aminoácidos o peptídicas o proteicas son todas, menos las producidas en la corteza suprarrenal, la vitamina D y las lipídicas, que les voy a mencionar, que son poquísimas, tromboxanos, leucotrienes, son poquísimas. O sea, el universo de hormonas, queridos alumnos, son no esteroideas. Así que no van a tener piernas y por ahí se me ocurre colocarles alguna clasificación. Por ejemplo, las catecolaminas son no esteroideas, dopamina, que también es una catecolamina, melatonina, serotonina, las hormonas tiroideas. Si les estoy diciendo que las hormonas no esteroideas tienen sinónimos, cuando encuentren la palabra peptídica, van a ser no esteroideas, no se compliquen. Y van a tener las mismísimas características que las proteicas, que las derivadas de aminoácidos, porque forman una misma clasificación. Son cadenas cortas de aminoácidos, son hidrosolubles. Las hormonas no esteroideas se disuelven en agua, son hidrosolubles, con la capacidad de circular libremente. Son rápidamente degradadas, tienen una vida media menor a 15 minutos. Hay excepciones, sí, que se los voy a mencionar en una de las clases, cuando les hable de la paratiroides. Pero ahorita no. Ahorita quiero que se aprendan lo característico.
tienen una vida media muy corta, menor a 15 minutos. ¿Por qué? Porque una vez que se producen y hay el estímulo, se va directamente a la sangre y sufren el efecto de la tasa metabólica o eliminación metabólica y son destruidas. Mientras que las esteroideas, como les voy a mencionar, sí están o circulan en sus transportadores o ligandos. Estos transportadores son proteínas, especialmente globulina, algunas albúmina, y duran más tiempo en sangre. Interactúan con receptores de membrana plasmática, ya les he mencionado. Tienen ustedes a la hormona, que es el primer mensajero, se acopla a su receptor, y este receptor, dentro de la célula, muy contiguo al receptor, va a producirse una serie de reacciones bioquímicas y con productos bioquímicos que son los segundos mensajeros. Ya les mencioné que quiero que se aprendan 4. El más importante es el AMP cíclico, este es la diacilglicerol, y ahora les voy a mencionar los otros. Les estoy diciendo que el universo de las hormonas, el 90% de las hormonas, por no decir 95%, son hormonas no esteroideas, derivadas de aminoácidos, o peptídicas, o proteicas. ¿Sí? Las hormonas tiroideas, ya les he puesto en un cuadro, son hormonas derivadas de aminoácidos. Tienen todas las características que les estoy mencionando, excepto, miren lo que les digo, excepto que se comportan como si fuesen esteroideas, en el sentido de que van circulando en sangre con su transportador. ¿Listo? No es que se vierten libremente. Y por otro lado, esta es la segunda característica, su receptor no se encuentra en la parte externa de la célula, es decir, en la parte externa de la membrana plasmática, sino dentro, en el interior de la célula. Esas son las dos excepciones para la hormona derivada de aminoácidos, las hormonas tiroideas. No entra aquí la TSH, porque TSH no es tiroides. Las hormonas tiroideas son la T3 y la T4. Vuelvo a repetir, a pesar de que su configuración está dada por aminoácidos, su comportamiento se parece al de las hormonas esteroideas. Su receptor está dentro de la célula, no en la periferia, no en la membrana, no en la parte externa, y no circula libremente como las hormonas derivadas de aminoácidos, sino acoplada a su transportador o carrier. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Alumnos? Chicos, ¿los estoy aburriendo? ¿Por qué están tan callados? No, a mí me encanta que aprendan, pero cuando les diga si entienden, me encanta, pero si no entienden, les repito. Aunque ustedes son como sapiens sapiens. Bien, aquí están los 4 que quiero que se aprendan, los únicos: el AMP cíclico, el diacilglicerol, el inositol trifosfato y el calcio iónico. Las proteínas, cuando ocurre esta unión de la hormona, más fácil, del primer mensajero, que es la hormona, a su receptor, luego se van a producir una serie de cascadas y van a aparecer los segundos mensajeros, que son estos derivados químicos. Simplemente como un pedacito les estoy colocando esto, porque es largo, pero no me interesa que aprendan eso, sino que entiendan todo lo que acontece. Las proteínas son fosforiladas en serina y treonina. Recuerden que estas hormonas son un conjunto de aminoácidos. ¿Por quiénes? Por la proteína quinasa AMP cíclico dependiente y la proteína quinasa C diacilglicerol. Estas son enzimas. Entonces, los segundos mensajeros, utilizando términos más sencillos, van a producirse gracias a la presencia de determinadas enzimas. Y estos segundos mensajeros, que son muchos, los 4 principales son estos, siendo el más importante el AMP cíclico. Como les mencioné, el 95% de las hormonas de nuestro cuerpo son derivadas de aminoácidos. El hipotálamo, como les dije, es el órgano, es la glándula, entre comillas, madre, que va a producir los factores liberadores y los factores inhibidores. Producen 6 factores liberadores
Cuando yo digo factores, es el término ideal para expresarse. Sin embargo, para efectos de la clase, porque lo van a encontrar en la literatura, se suele utilizar como sinónimo, en este caso, la palabra hormona. Entonces, yo puedo decir hormona liberadora de corticotropina. Puedo decir factor liberador de corticotropina. Todos los factores liberadores, que son 6, se van a producir en el hipotálamo por células especializadas y van a actuar sobre la hipófisis, porque hay receptores específicos en la hipófisis para estos factores liberadores. ¿Correcto? Y hay 2 factores inhibidores, solo 2 factores inhibidores que se producen en el hipotálamo. El PIR, factor inhibidor de prolactina, y el factor inhibidor de la hormona de crecimiento. Los otros 6 son factores liberadores. Todos los factores liberadores, y no van a tener pierde, queridos alumnos, terminan en INA, I-N-A, INA. Veamos. Hormona liberadora de corticotropina. Otra manera de hablarlo es hormona adrenocorticotropa, porque ya les dije que actúa sobre la hipófisis. Esta hipófisis va a producir la CRH, la cual va a actuar sobre la suprarrenal para que libere, en este caso, el cortisol. Lo que quiero que aprendamos en esta partecita es cómo es muy fácil recordar con los secretitos que le voy a dar, porque uno puede ver tantos nombres, pero no se imaginan lo sencillo que puede ser. Todo idéntico va a empezar con hormona liberadora o factor liberador. Así que es como un copiar, pegar, 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 pegar. Entonces, para efectos de la clase diré hormona liberadora, que es idéntico a decir factor liberador. Acá sería, todo termina en INA, de corticotropina, de somatotropina, de gonadotropina, de tirotropina, de prolactina, de melanotropina, ese es inhibidor. Acá serían 3, 4, 5, 6. La hormona liberadora de corticotropina. Les voy a hablar la hormona final que finalmente se va a producir en el cuerpo. Tiene que ver con la liberación de cortisol. Hormona liberadora de hormona liberadora de somatotropina. La somatotropina, sinónimo, hormona de crecimiento. Y actúa junto con la somatomedina C para el crecimiento de los órganos. Hormona liberadora de gonadotropina, que son 2. Esta hormona liberadora de gonadotropina va a actuar sobre la hipófisis, va a tener sus receptores. Algunas van a producir FSH y otras LH, porque las gonadotropinas son 2, FSH y la LH, folículo estimulante y la hormona luteinizante. En la mujer van a actuar sobre los ovarios para que estos produzcan estrógeno, progesterona y también su cachito de testosterona, y van a actuar sobre el hombre, sobre el testículo, para que produzca, en este caso, la testosterona e intervenga en la maduración de los espermatozoides. La tirotropina, la hormona liberadora de tirotropina, tiene receptores sobre la adenohipófisis. La tirotropina se conoce como la TSH, acá es TRH, R de release, liberadora en inglés, pero su receptor está en la adenohipófisis y va a producir TSH, la cual tiene receptores en la hipófisis y en la tiroides, y la tiroides va a producir T3 10% y T4 90%. La melanotropina, esta MRH, tiene receptores en la hipófisis intermedia, no en la neurohipófisis, no en la neurohipófisis, solamente en la hipófisis intermedia, también conocida como pars intermedia, y va a producir la
FSH, la hormona melanoestimulante o estimulante de los melanocitos. Y tenemos la hormona inhibidora de la prolactina, que inhibe la secreción de prolactina, y la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, que ya les dije que se llama en este lugar, en el hipotálamo, la somatostatina. La somatostatina que inhibe a esta hormona de crecimiento. Ya. Ahora, si han entendido lo que les acabo de decir, es más fácil para ustedes entender esta parte. Las hormonas de la adenohipófisis. Vamos a hacerlo correlativo, ¿está bien? Hormona liberadora de hormona adrenocorticotropa actúa sobre la hipófisis para producir la adrenocorticotropina o corticotropina u hormona adrenocorticotropa. Sus iniciales son ACTH, hormona adrenocorticotropa. La hormona liberadora de hormona somatotropa u hormona liberadora de somatotropina va a actuar sobre la hipófisis, la adenohipófisis, para que se produzca esta hormona. Sus iniciales son GH, en inglés, Growth Hormone, hormona de crecimiento. Y la gonadotrofinas, o gonadotropinas, hormona liberadora de gonadotropinas, va a actuar sobre la hipófisis, como les dije, dependiendo del receptor, pueden producir hormona FSH u hormona LH. Y esta hormona liberadora de tirotropina va a actuar sobre la adenohipófisis para que ésta pueda producir tirotropina, que sus iniciales son TSH en inglés, hormona tiroestimulante. Y finalmente, la que produce la prolactina, hormona liberadora de prolactina, que es la PRH o PRF, va a actuar sobre la adenohipófisis para que se secrete prolactina. Sus iniciales son PRL. La neurohipófisis, repito, la neurohipófisis solamente almacena, no produce absolutamente nada, solamente almacena las dos únicas hormonas como tal, porque su efecto va a ser directo, que produce el hipotálamo. Entonces, la neurohipófisis solamente almacena estas dos hormonas producidas por el hipotálamo, que son la oxitocina y la hormona antidiurética, también conocida como vasopresina, porque incrementa la presión. Y la hormona de la hipófisis intermedia es la hormona melanoestimulante o melanotropina. En la hipófisis intermedia, también llamada pars intermedia, solo se produce la MSH, estimulada por la MRH del hipotálamo. Nunca van a tener pierde cuando ustedes se concentran en los factores liberadores del hipotálamo. Todos van a tener como iniciales, todos la letra R de release, todos, porque release es liberación. Algunas otras hormonas peptídicas son la melatonina, el factor inhibidor mülleriano, las hormonas tiroideas, y ya les dije las dos características especiales que tienen. ¿Cuáles son las dos características especiales a pesar de ser derivada de aminoácidos? ¿Dónde está su receptor? Dentro de la célula. ¿Y cómo circulan en la sangre? ¿Libremente? Unidas a su transportador. ¿No les digo que son súper inteligentes? De verdad, al menos de ustedes me acuerdo de eso, espero no equivocarme. También están la calcitonina y todas las hormonas que se puedan imaginar, menos las producidas en la suprarrenal, corteza. Recuerden, la suprarrenal tiene dos zonas, la corteza y la médula. La médula produce las catecolaminas, estas sí son derivadas de aminoácidos o no esteroideas, pero la corteza tiene tres zonas: glomerular, fascicular y reticular.
Las hormonas producidas por la corteza de la suprarrenal, todas las son esteroideas, más la vitamina D. Nada más. Eso es todo. Todas las demás son derivadas de aminoácidos o peptídicas o proteicas. Por eso es que algunos autores prefieren llamarle no esteroideas para no crear confusión. Lo que pasa es que si estas hormonas tienen menos de 100 aminoácidos, son peptídicas. O sea, por eso es que simplemente algunos le llaman derivadas de aminoácidos o no esteroideas. Parezco un loro, pero quiero que se lo graben bien. Más peptídicas, así es que no hay pierde. Las hormonas producidas por el aparato digestivo también son peptídicas. Las producidas por el páncreas y todo lo que ven allí son no esteroideas. Segunda clasificación, hormonas esteroideas. Son solubles en lípidos, se difunden fácilmente hacia adentro de la célula diana porque se unen a un receptor dentro de la célula, al igual que la excepción de hormonas tiroideas. Esta es una característica inherente de las hormonas esteroideas. ¿Y por qué se llama esteroideas? Por el núcleo que tienen, derivado de ¿qué? El núcleo pentano eridrofenantreno, también llamado esterano o gonano. Viaja hacia algún gen del ADN nuclear que estimula su transcripción. Y en el plasma, el 95% de las hormonas esteroideas viaja acoplada a su transportador. Ya les mencioné que la mayoría son globulinas, en menor cantidad unido a albúmina. También ya les adelanté esto, ¿no, chicos? Las esteroideas están formadas por los glucocorticoides, los mineralocorticoides, los esteroides sexuales y la vitamina D. La vitamina D, a pesar de ser una vitamina, valga la redundancia, también actúa como hormona. Solamente para recordarles, la glomerular produce los mineralocorticoides, la fascicular, los glucocorticoides y la reticular, los esteroides sexuales. Y las lipídicas. En las lipídicas están los leucotrienos, las prostaglandinas y los tromboxanos. Entonces, recapitulando, queridos alumnos, Homo sapiens sapiens, el universo de las hormonas son no esteroideas, también conocidas como derivadas de aminoácidos, peptídicas o proteicas. Imagínense, si ustedes ponen en el examen, nadie se va a equivocar, porque por descarte van a aprenderse en la clasificación estas poquitas que son las hormonas esteroideas y mucho más pequeñas en número las lipídicas. Repito, el universo de hormonas, la mayoría son no esteroideas. La regulación de los ejes es muy sencilla. Se llama feedback o mecanismo de retroalimentación. Puede ser positivo o negativo. Ejemplo típico. Mi hipotálamo produce TRH o TRF que va a actuar sobre mi adenohipófisis, liberando ¿qué hormona? TSH. Muy bien, todo con mayúscula. TSH, hormona tiroestimulante, o también llamada, todo termina en ina, trofina o tropina, es lo mismo. ¿Dónde hay receptores para esta TSH? ¿Dónde encontramos a sus receptores? En la receptores específicos, ¿dónde? En la tiroides. ¿Qué se produce en la tiroides? T3 y T4. ¿Cuánto de porcentaje de la T4? 90. Periféricamente se va a transformar a T3, que es la hormona tiroidea activa. Es la que realmente va a actuar. La T4 no actúa. La T4, ¿ustedes se imaginan si la glándula tiroides produjese de frente T3? ¿Qué pasaría con nosotros? Estaríamos muertos y hubiésemos fibrilado. Estaríamos con la temperatura altísima. Recapitulando. Hipotálamo, TRH o TRF. Puede ser H o puede ser E. Y a todos los factores liberadores tienen la R mayúscula. ¿Qué significa R mayúscula? Release en español, liberación. Tiene sus receptores en la adenohipófisis y la adenohipófisis va a producir TSH. La TSH tiene sus receptores específicos en la tiroides y va a producir T3 y T4. ¿Listo?
produce T3 y T4, ¿cierto? Ya tenemos su cantidad suficiente. Estas T3 y T4 van a actuar sobre mi hipófisis y van a actuar sobre mi hipotálamo al mismo tiempo. Mi hipotálamo va a disminuir la secreción de ¿qué? De TRF o TRH. Ayúdenme pues. Y en feedback corto, miren, en feedback corto, feedback de asa corta, la TRH va a disminuir, por lo tanto, la hipófisis ya no va a producir TSH. Pero a su vez, las hormonas tiroideas actuaron también directamente sobre la adenohipófisis, informándole que ya tiene suficiente cantidad de hormonas tiroideas y disminuye la producción de TSH. Esto que les he explicado se llama feedback positivo o negativo. Negativo, muy bien. Todo lo que está alto periféricamente va a actuar como un feedback negativo. ¿Por qué? Porque va a disminuir la producción de su factor liberador y de la hormona adenohipofisal. Exactamente lo contrario acontece. Cuando mi nivel de hormonas tiroideas está bajo, va a ocurrir exactamente lo mismo, pero estimulando feedback positivo. Muy bien. Esto es un ejemplo que no se comenta, por eso yo quería que ustedes lo aprendan. También se los he enseñado a mis chicos de otras promociones. A veces sucede que las personas toman alegremente calcio. ¡Ay, quebrar mis huesos! El exceso de calcio se llama hipercalcemia. Cuando hay exceso de calcio, queridos alumnos, sirve de estímulo al hipotálamo para que éste produzca T, R, F o H. Perfecto, todo con mayúscula. Esta TRH o TRF va a actuar sobre mi adenohipófisis para que produzca TSH. Entonces, ustedes acaban de aprender en este momento que la TSH tiene receptores en la tiroides y va a producir T3 y T4, ¿no es cierto? Pero no solamente eso, no solamente eso. Esta TSH, cuando yo consumo, cuando yo tengo hipercalcemia, va a actuar, y miren lo que sucede, es como un estímulo. Si aumentan los niveles de calcio en sangre, el hipotálamo, a través del TRH, estimula a la hipófisis anterior para que secrete TSH. En otras palabras, aquí acontecería como una especie de feedback positivo. O sea, el exceso de calcio en nuestro cuerpo actúa directamente sobre el hipotálamo. Y este va a producir TRF, por ende TSH. ¿Y qué sucede? La TSH va a actuar sobre unas células llamadas células C o parafoliculares, que también pertenecen a la tiroides. Las hormonas tiroideas son producidas por los tirocitos, pero entre tirocito y tirocito hay como si fuesen unas islitas ovaladas que son las células C o parafoliculares. Estas células C o parafoliculares producen calcitonina. Es una hormona que les voy a enseñar en otra clase. Y esta calcitonina se encarga de transportar el calcio al interior de la célula. Y de esa manera disminuye la calcemia. Esto que no es muy común se los explico para que sepan cómo el exceso de calcio me puede producir liberación de TSH. Entonces hay gente que toma 3 calcios al día por X motivo y tiene gran producción de TSH. Entonces la TSH no solamente va a actuar sobre las células C o parafoliculares, también va a actuar sobre los tirocitos y va a hacer que produzcan más hormonas tiroideas. Y el exceso de hormonas tiroideas me va a producir taquicardia e hipertensión arterial. ¿Por qué les digo esto? Porque tengo pacientes hipertensos, muy bien controlados, que de repente les empiezan a dar calcio. Toman 1, toman 2, toman 3 calcios y terminan con la presión que no se las controlan. Pero nadie tiene una explicación lógica y es por el exceso de calcio que están recibiendo.
que ustedes hoy día han aprendido. Y finalmente, acá terminamos la clase en esta última parte, es el manejo, es la forma en que regulamos los niveles de hormonas en nuestro cuerpo. El primer mecanismo de autorregulación es la tasa de síntesis y secreción de la hormona. La concentración plasmática de las hormonas es muy reducida. Se puede dar en picogramos o microgramos. Esas pequeñas concentraciones son suficientes para que la hormona logre llegar a su célula diana y pueda ejercer su acción. Entonces, el primer mecanismo de autorregulación es su síntesis. El segundo mecanismo es la tasa de eliminación metabólica. En otras palabras, la destrucción de la hormona. Las hormonas, después de ser sintetizadas, existen en un estado por un tiempo determinado. Las no esteroideas, menos de 15 minutos. Las esteroideas pueden durar más. Después que actúan estas hormonas, son destruidas. Su degradación es necesaria para garantizar que la acción hormonal sea temporal. Si ustedes, yo les acabo de decir, las hormonas tiroideas, por ejemplo, están en sus gránulos preformados esperando un estímulo para ser liberadas. Ya les expliqué el estímulo, feedback positivo, feedback negativo. Si no existiese esto, o sea, salen al torrente sanguíneo menos de 15 minutos y son destruidas y eliminadas obviamente por la orina. Sin embargo, si esto no sucediese, imagínense, liberamos hormonas tiroideas y no se eliminan. Estaríamos con una taquicardia, una fibrilación, con temblores, no podríamos ni caminar, la temperatura en 40 y eso, ya hubiésemos fallecido. Y el tercer mecanismo es el almacenamiento y el transporte. Las hormonas no esteroideas o derivadas de aminoácidos o peptídicas o proteicas que tienen su receptor en la membrana, en la parte externa, son sintetizadas y almacenadas en la mismísima célula que las ha producido hasta que se recibe una orden para su liberación. Estas están esperando su momento en unas zonas o en unas llamadas gránulos, en unos gránulos preformados. Existe síntesis de novo, por supuesto, cuando hay liberación más de la cuenta, inmediatamente se empiezan a producir. Eso les voy a enseñar en una de las clases. Cómo es que se producen las hormonas nuevas y la vieja, dónde se guardan. Y las hormonas esteroideas, que son todas las hormonas de la corteza suprarrenal, más la vitamina D, y como excepción, las hormonas tiroideas, no son almacenadas, circulan unidas a sus proteínas plasmáticas. Recuerden que las proteínas están formadas por albúmina y globulina, sobre todo son transportadas en globulina y en menos porcentaje en la albúmina porque saldría muy cara. Este acoplamiento a su carrier impide su actividad y retrasa su eliminación, creándose así un depósito hormonal temporal. Cuando los esteroides y hormonas tiroideas se separan de su transportador, pueden recién ejercer su acción, pero también, una vez ejercida su acción, se exponen a su eliminación metabólica. Espero, queridos alumnos, que la clase haya sido provechosa para ustedes. Gracias. El que desea, le dejo la clase.